Cuando está Ramón Orlando en su apogeo, grabando muchas grabaciones, estoy en un picoteo en Curazao, en un carnaval, siendo yo cristiano, eso como que se contradice, amado, y Dios se me revela en el hotel, me dice, hasta aquí estará tocando en el mundo. Wow. Yo llamo a mi esposa, mi amor, Dios me habló, que ya no sigue en ese mundo. Le decía, bueno, si fue Dios, Él va a respaldar, yo te apoyo. Cuando llamé a Ramón, Ramón entendió, dice Ramón, no hay problema, lo mío fue un cambio único, yo no esperé de que terminar de que contrato, nada, eso fue de una vez que Dios me sacó de ese mundo, wow. Porque yo tenía una lucha interior, y si yo tocando, el novio viene por la novia, ¿qué será de mí? Me decía yo, Manny, Dios conoce tu corazón, y estamos aquí para hacer luz en las tinieblas. En ese ambiente fueron muchas personas narcotraficantes que hoy son pastores, personas que estaban perdidas en la droga. Impresionante lo que Dios hizo con nosotros. En los momentos de descanso teníamos un campo blanco y nos poníamos a orar. Y cuando terminábamos de orar, muchas personas estaban con nosotros llorando. Eso pasaba en los bailes. Por eso uno no puede criticar a personas que todavía están en ese ambiente. Por ejemplo, ¿quién le predicó a Jackie Núñez del Risco? ¿Quién le predicó a Freddy Veradoico? Es Ramón Orlando. Mi papá, Jesucristo, Él es mi papá. Mi papá, mi alfarero, Él es mi papá. Nació en 1961 en San Cristóbal, cortador de caña. Estudió música en el Liceo Pablo Claudio de San Cristóbal, también en el Instituto Preparatorio de Menores y el Conservatorio Nacional de Música. Con ustedes y nosotros, el pastor Manny Valera. Aleluya. Dios bendiga, pastor. Amén. Dios bendiga, ministro. Gloria al Señor. Le damos las gracias a Manny, porque esta entrevista surgió de una manera de Erasmo que fue un milagro. Yo digo que fue una diosidencia, porque nos encontramos en el banco de reserva ahorita y yo le dije, yo no venía para acá y mire cómo me lo encontré a usted, yo siento que hoy hay que grabar una entrevista porque mañana yo me voy para Santiago. Aleluya. Y el hombre que de Dios siempre está dispuesto. Así que le agradecemos a Manny por su presencia aquí en el canal de mi papá con Jesucristo mi papá. Bueno, wow. Para nosotros es un honor, un placer, un privilegio tener por aquí al pastor, músico, compositor, arreglista, maestro, Manny Valera. Amén. Una leyenda cristiana en la República Dominicana, y no solamente aquí, sino más allá todavía. Gloria a Dios. De modo que nos gustaría saber algo más acerca de nuestro hermano Manny Valera, cómo surge ese ministerio, cómo viene al Señor, cómo fue su niñez, wow. Cómo usted se desarrolló inicialmente en su vida espiritual. Bueno, dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, lo que conforme a su propósito son llamados. Amén. Sí, conversaba con el amado que en mi temprana edad, nací en Najayo de San Cristóbal, y mis hermanos picaban caña, yo les llevaba el desayuno y también corté caña con ellos, pero luego ya a los 15 años nos mudamos a Canastica, San Cristóbal, y ahí comienza lo que es ya estudiar música, como decía el amado, en el Liceo Pablo Claudio de San Cristóbal, y luego el Instituto Preparatorio de Menores. Luego vengo a la capital y me engancho a la Marina como músico. Todavía no tocó el trombón, tocaba era el bombardino. Luego tuve una experiencia y entro al Conservatorio Nacional de Música porque entendí que la música es un lenguaje universal y yo no quería ser un músico de oído. Y ahí comienza entonces esa trayectoria de estudio. Voy a Puerto Rico en el 1983.
con la Orquesta Sinfónica Juvenil, Encuentro de Orquesta Sinfónica de las Américas. Y allí estaba Manny Valera tocando el trombón. Tengo una especialidad en el Conservatorio Nacional de Música de Puerto Rico. Luego, al llegar al país, tengo ya la experiencia en lo que es lo secular, orquestas seculares, porque siempre fui inclinado a hacer buena música en el conservatorio estudiando, pero una orquesta llamada Voltaje en Pie, que fue revelación del año para ese entonces, fue mi primera orquesta, después del Negro Bembón. O sea, que usted, antes de venir a los pies de Jesucristo, ya tenía una larga data tocando en diferentes grupos seculares. Háblame un poquito de así eso. Es, ¿En cuántos grupos musicales usted llegó a tocar? Mira, estuve, como te decía, con el Negro Bembón, Voltaje en Pie, luego con Bonnie Cepeda. Wow. Y ahí fue algo muy fuerte, porque el nombre Manny Valera fue cambiado. Mi nombre me decían Chuchu. Chuchu. Y dice José Lucía, el guirero de Bonnie Cepeda, suena Chuchu. Tu nombre a partir de ahora no será Chuchu, sino Manny Valera. Entonces, fue el que lo Fernando bautizó. Villalona tenía un eslogan, suena Martín. Ajá. Y dice José Lucía, vamos a ver ahora cuál toca mejor. Dice Bonnie, suena Chuchu. No, suena Manny. Suena Manny. Entonces ahí fue cuando se grabó el tema La Asesina, que inclusive en ese entonces Bonnie ganó un premio Grammy. Eso fue algo muy fuerte. Eso fue internacional. Y eso fue una producción completa que yo grabé, el trombón. Usted grabó ese trombón. Impresionante. Ese trombón de La Asesina es suyo. Sí, y el mambo fui yo que lo creé. Pues le metió su Pero swing. pasó algo. Entonces, estando con Bonnie Cepeda, se formó la Orquesta Internacional. Su músico escogido y bien pagado. Músico estrella. Sí, bien pagado. Hoy estaba el difunto Catarey, que hasta Catarey. ahora nadie Nadie. lo ha superado. Crispín Fernández. ¿Y en la guira? ¿Quién estaba en la guira? Estaba Yapo. José Lucía, era uno de los fuertes. José Lucía. Ok. Estaba Manuel Lagüira, Wow. que se convirtió en Manuel Lagüira. Sí. Radamés era uno de los fenómenos. Y Egarito, que fue el escogido con Ramón Orlando. Entonces, ¿Y en los metales? En los metales estaba Kaki Ruiz. Ay, qué estaba estrella. Miguel Núñez. Sí. Y en el trombón Manny Valera. Ay. En el saxofón Luisín de Rosario. Ay. Y Crispín Fernández. Luego Dixon Avicarán. O sea, era músico. Una big band. Era músico escogido. Cuando Ramón Orlando tocaba en los bailes, se escuchaba mejor que la misma grabación. Wow. Y eso es tan increíble que todavía tú escuchas esos merengues de los años 80 de Ramón. En vivo. Es como si fueran hoy. Sí, Pero sí. pasó algo. Yo, Nicolás, el bajista, se me Tremenda acerca un joya. día en el show del mediodía y me dice, Manny Valera, Dios tiene un plan para ti. Y yo lo miro. ¿Y él era cristiano? Yo sí. Pues yo tiene unos años Sí, siguiéndole al Señor. yo fue el músico que le predicó a Fernando Villalona, a Raulín Rosendo, a Johnny Ventura, a Juan Luis Guerra. Y viene entonces él y le habla a Manny Valera. Y yo le digo, pero yo, ¿cómo tú en un lugar de tanta corrupción me va a hablar ese mensaje? Aleluya. Yo era católico. Cuando se me acerca en el show del mediodía, me dice, tú tienes que buscar del Señor. Y yo lo miro a los ojos y le digo, pero ¿cómo tú me hablas de Dios en este lugar? Me dice, mira, mi propósito es que esta orquesta completa sea alcanzada para Dios. Y yo lo miré, yo tú estás loco. La semana siguiente, el primero de la orquesta fui yo que hice la oración de fe. Aleluya. Y de una vez con mi Biblia, con mi tratado, comenzó a sentirse algo diferente. Comenzamos a testificar y a hablar el mensaje. Después de mí, entonces que viene Ramón Orlando. Y pasó algo fuerte. Habían ya 6 músicos de la orquesta que hicieron ese momento de decir, yo también voy a hacer lo que hizo Manny Valera. Y habíamos 6. Cuando vamos a las fiestas, andábamos con nuestra Biblia y tratado. En una ocasión allá en Nueva York, está Miri Jocelyn y los vecinos. Wow. Y Ramón... ¿También usted tocó ahí? No, pero pasó algo muy, muy lindo. Fue que nosotros comenzamos a testificarle a Miri y a Jocelyn. Y fue una sorpresa. Ellas sacaron un Nuevo Testamento y dijeron, también nosotras estamos buscando del Señor. Aleluya. Y bueno, y más adelante vimos cómo Jocelyn sale a tiempo completo. Su esposo, Fausto Arias, que partió con el Señor, yo le testifiqué a Fausto Arias. Y Fausto Arias tuvo ese encuentro con el Señor.
y pastor, esposo de Jocelyn Arias, pero él partió con el Señor. Mili es cristiana. Sí. Hay que seguir orando por ella se convirtió inclusive primero que Jocelyn. Ese fue el testimonio que le dimos nosotros a ellas. Pero pasó algo. Juan Luis Guerra está en lo que se llama 440. No Juan Luis Guerra, sino 440. En los 80. Que está así María Hernández, está Roger, está Marilá Mercado y está Juan Luis. El 440 es la afinación, tú sabes, perfecta. Sí. Entonces, para ese entonces, la Internacional acompaña a Juan Luis Guerra a 440 en diferentes actividades. Teníamos un ensayo. ¡Qué disciplina! Cuando Juan Luis llega a ese ensayo, eso es impresionante. Pero una pregunta, la Internacional estaba dirigida por Ramón Orlando. Por Ramón Orlando. Entonces Ramón Orlando era el acompañante de 440. De 440. Ah, que se sepa eso. Sí, sí, muy importante. No, y Ramón y yo era lo que le grababan a Juan Luis Guerra. Entonces lo acompañábamos nosotros. Entonces usted le llegó a grabar a Juan Luis Guerra. A fiesta. Ok, fiesta, en sí. vivo. Sí, sí. Ya, okay. Eso fue una experiencia única. Porque Juan Luis tenía una situación y Ramón comienza a testificarle. Y Juan Luis entonces se reconcilia. Eso es un testimonio. Sí, porque Juan Luis Guerra, tengo entendido, que después que despegó con Bachata Rosa, tuvo un proceso de depresión y entonces ahí es cuando él viene a los pies del Señor. Y Juan Luis Guerra y Ramón Orlando es la persona que se sentaba con él cuando estaban grabando. A veces duraban hasta 5 horas estudiando la Biblia. Wow. Entonces eso fue una experiencia muy linda. Pero ¿qué pasó? Cuando está Ramón Orlando en su apogeo, grabando muchas grabaciones, estoy en un picoteo en Curazao, en un carnaval, siendo yo cristiano. Eso como que se contradice. Amado, y Dios se me revela en el hotel. Me dice, hasta aquí estará tocando en el mundo. Wow. Yo llamo a mi esposa, mi amor, Dios me habló, que ya no sigue en ese mundo. Decía, bueno, si fue Dios, Él va a respaldar, yo te apoyo. Cuando llamé a Ramón entendió, dice Ramón, no hay problema. Lo mío fue un cambio único. Yo no esperé que terminar de contrato, nada. Eso fue de una vez que Dios me sacó de ese mundo. Wow. Porque yo tenía una lucha interior. Y si yo tocando, el novio viene por la novia, ¿qué será de mí? Me decía yo, mami, Dios conoce tu corazón. Y estamos aquí para hacer luz en las tinieblas. En ese ambiente fueron muchas personas narcotraficantes que hoy son pastores. Personas que estaban perdidas en la droga. Impresionante lo que Dios hizo con nosotros. En los momentos de descanso teníamos un campo blanco y nos poníamos a orar. Y cuando terminábamos de orar, muchas personas estaban con nosotros llorando. Eso pasaba en los bailes. Por eso uno no puede criticar a personas que todavía están en ese ambiente. Por ejemplo, ¿quién le predicó a Jackie Núñez del Risco? ¿Quién le predicó a Freddy Veradoico? Es Ramón Orlando. Wow. Es Ramón Orlando que le predica a Johnny Ventura. La evidencia de cómo Johnny Ventura tiene un encuentro con Dios fue Ramón Orlando. Inclusive hay un video por ahí donde está la evidencia de cómo Ramón le predicó a Johnny Ventura. Impresionante. Entonces, si Ramón sale, ¿quién le predica? Alguien diría, no, Dios me envía. Un momento. Dios tiene su forma para Él utilizar a su gente. Y no es igual que usted vaya allá, alguien que esté dentro. Entonces Ramón Orlando es el fenómeno que Dios usa para predicarle a Alex Bueno, a Fernando Villalona. En Nueva York le predicamos a la difunta Celia Cruz. Estábamos en el Hotel Ramada. Cuando vamos caminando, Joe y yo andábamos contratados. Y Joe le habla a Celia Cruz. Y Celia Cruz recibió el mensaje, amados hermanos. Entonces, fue algo fuerte en ese ambiente, pero en otro momento, Manny Valera ahora no está tocando secularmente. Llegó a la Sinfónica Nacional. 17 años tocando música clásica. Acompañé a Rafael de España. En una ocasión estábamos en los actos de Chabón, estaba Shakira, estaba Carlos Vives, pero Dios volvió y me dijo, no te quiero tampoco en la Sinfónica. Wow. Me decían, tú estás loco, como tú. Mira, dejaste a Ramón Orlando, ahora la Sinfónica. Y hasta hoy, varón, no me ha faltado nada. Pero algo que me llama la atención, y quiero hacer un paréntesis con esto. Hay muchas personas que critican a Ramón Orlando porque siendo pastor
toca secularmente, y tiene muchos años en eso. Sin embargo, no ven los frutos. Entonces, yo digo, Ramón, regálame una cuanta corona de esa que tú te ganas. Porque usted sabe cuánta vida Dios ha permitido que a través de ese instrumento lleguen al encuentro con Jesucristo. Entonces yo pienso que más que juzgar, lo que hay que ver es cómo Dios está utilizando a Ramón Orlando en el mundo secular, que se está ganando muchas almas. Pero no se ve mal eso, Pastor y Rafael, un hombre de Dios que está en el ministerio, ir a tocar a sitios donde lo que se toma es alcohol, donde hay pleitos, donde hay muertes inclusive. Eso está bien, Pastor. Yo creo que, creo yo, ¿verdad? Es un buen comentario. Déjame decirte algo. Estando yo con Ramón Orlando, yo estaba en una iglesia rajatabla. Mi pastor Manolo Valdés, que está en la presencia de Dios, el papá de Isabel Valdés, la cual fue formada por nosotros. Sí, porque por su mano han pasado mucho talento cristiano, que más adelante vamos a hablar de eso. Sí, pasó algo con mi llamado y la iglesia donde estaba y cómo hablaban de nosotros. Y el pastor Manolo Valdés era un hombre muy conservador. Yo tenía como disciplina, llegaba de un baile a las 4 de la madrugada y a las 8:30 de la mañana yo era el primero que estaba en la escuela bíblica. En ese tiempo había que estudiar 4 capítulos de la Biblia, memorizar un texto bíblico, el famoso texto áureo. Y yo, estando en el mundo, yo era el que siempre llegaba con mis 4 capítulos estudiados y mi versículo memorizado. Sí, porque te llamaban pasar de vista, fuera de tal. Sí. Dice Salmo 150. Eso se ha perdido y eso hay que restaurarlo, varón. Yo lo recuerdo. Esa formación de tú memorizar la Biblia, eso hay que restaurarlo. 4 capítulos por semana. Entonces, mientras yo estoy en el mundo, otros que no están en el mundo llegaban tarde. No sabían la lección. Y vienen unos ancianos a la iglesia y le dicen, pastor, y usted no llama a Aníbal el jueves ahí como estaba dando paso y bailando ahí. ¿Qué? Y le dice el pastor, ¿y ustedes qué hacen mirando televisión en vez de orar por él? Entonces, hay cosas que uno tiene que discernir y entender los tiempos. Por ejemplo, ¿quién es que está en la discoteca Las Vegas, por ejemplo? Y cómo Dios levanta a Ponciano, que no es músico. No es el lugar, es el propósito. Pero Jesucristo no se metió junto con los ladrones en el mercado a predicarle a los tigres. Pero tú supiste qué fue lo que pasó con Las Vegas. Yo fui de los que estuve ahí con Ponciano. ¿Tú sabes? Sí. Eso es peor todavía, porque él entraba a la fiesta y comenzaba a ponerle aceite en la mesa. Y a nosotros llegamos a recoger toda la suciedad que había ahí y a limpiar y a declarar y a hacer declaraciones. ¿Y qué es eso hoy? Una iglesia. ¿Cuántas? Entonces, contestando al comentario del amado, dice la Biblia, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Imagínate ahora que nosotros salgamos del mundo. ¿Quién le va a testificar al mundo? ¿Quién evangeliza? Claro, cada quien tiene su llamado. El llamado mío fue que Dios me llamó, duré un tiempo, sí, largo, pero después me sacó a tiempo completo. Sin embargo, Ramón ha permanecido y hay que orar por él. Pero lo que Ramón está haciendo ahí, yo mismo digo, hago así. Mira, Diomedes, por ejemplo, que partió con el Señor. Diomedes se congregaba en nuestra iglesia. Wow. Yo fui el pastor de Diomedes. Esa es una corona que te sirve para el cielo. ¿A quién usó Dios? A Ramón Orlando. Wow. Entonces, lo que yo digo sí que hay que orar, porque es que el lugar, eso es fuerte. Pero ¿quién le predica a esa gente? Por ejemplo, Juan Luis Guerra, sus Grammy, ¿qué es lo que él hace con su Grammy? ¿Se lo dedica a quién? Este Grammy. A Jesucristo. Él lo dedica. Sí. Pero él está metido ahí. Y entonces muchas personas dicen, wow, yo quisiera ser como ese hombre. Por su testimonio. Ramón dice, yo toco y testifico. ¿Sabe lo que decía? Lo que decía, contaba yo. Señores, como ustedes no van a la iglesia, Dios la manda a la iglesia aquí. Y yo lo siento, pero yo voy ahora a predicarle a ustedes.
Y antes de tocar, el hombre comenzaba a predicar. Y comenzaba gente a llorar así, varón. Y si yo digo, hay que orar para que Dios, después que tú cumplas con una misión, salga de ese mundo. Porque muchos siguen con una atadura y es un lugar es un lugar muy peligroso. Eso no es para todo el mundo. Yo digo que es un llamado. Un llamado especial. Pero lo que usted dice es correcto. Si Dios te llama en un lugar, tú tienes que testificar en el lugar. Es como que tú estás, por ejemplo, en un centro comercial. Tú trabajas en un lugar ahí. Ahí se mueve de todo. Como hay predicadores que agarran un megáfono y se van a la Duarte con París. Eso no es para todo el mundo. Eso No. hay que tener. Para mí es un llamado. Es un llamado. Hablarle de los tigres, a los drogadictos, a los... Cuando Dios me saca, ¿qué fue lo que pasó con Isabel Valdés? Hábleme de eso. Íbamos a las 12 de la noche. Habían una vigilia, se hacía en la Asamblea de Dios. Dicho sea de paso, ahí va Ezequiel Molina. Ahí va Felipe Cipián. Y nosotros a las 12 de la medianoche, después que participábamos, en ese tiempo eran los misioneritos invasores del Señor. Jovencito, y ahí estaba Isabel Valdés. Y salíamos a buscar las prostitutas. ¿Qué? A las 12 de la noche, varón. La gente ve a Isabel Valdés. Pero hoy. Isabel era menor. Bueno, el llamado. El llamado. Ahora, ¿quién es Isabel Valdés hoy? Una adoradora y no cualquier adoradora. Ahí pasó también, que tú me estabas preguntando ahorita, las generaciones. Sí. Hay generaciones en Somos Adoradores. Alex Núñez, Sara Pimentel. ¿Cómo? Dios me llama con Aquiles Azar para ser pastor de alabanza. Fue el pastor que dice, hay que invertir en la música. Aquiles Azar, el que tenía la iglesia de la Carpa. Hay que orar mucho Esa por fue él. una generación. Hay que orar mucho por él ahora Ese mismo. pastor tuvo yo diría que uno de los pastores, de los primeros pastores que en República Dominicana comenzó a valorar la importancia de la música dentro de la iglesia y el llamado. Así es. Entonces él entendió que necesitaba músicos profesionales y usted estuvo ahí. Así es. Así Cuéntenos es. esa historia. Eso fue una bendición, eso fue algo muy lindo, porque él me dice, tú estás en la Sinfónica. Y me pregunta, ¿cuánto tú ganas? En ese entonces eran 17,000 pesos, eso era mucho dinero. Wow. Y le digo, yo te voy a pagar más para que tú vengas para acá. Y yo le dije, no, mi talento no se vende. Y yo sí, entonces como pastor de alabanza, viene Marco Barrientos, viene Jesús, el de Costa Rica, Danilo Montero. Wow. Y era yo quien dirigía. Sí, porque por ahí pasaron todas las grandes estrellas de esa época. Sí. Y ahí estaba yo entonces dirigiendo lo que era la parte de los metales, un gran coro que levantábamos. Y siempre era con la inversión de levantar personas que lo hagan con el espíritu, pero con el entendimiento. Sí. Y ahí sube el fenómeno Egleida Beliar. Wow. Donde aquí le dice, consígueme una adoradora. Y en Boca Chica, Dios utiliza a Lisandro del Rosario. Y traemos a Egleida Beliar. Egleida Beliar es una adoradora a otro nivel. Sí. También tuvimos esa experiencia con ella. ¿Sabe con quién tuvimos una experiencia? Israel y Moisés. Wow, ¿Te acuerdas de Israel y Moisés? Sí, claro. Impresionante. Sí. Somos fieles. Sí. En los inicios de Tercer Cielo, ellos fueron lo que... Yo estuve en la banda de Tercer Cielo en los inicios. Yo era guitarrista de Juan Carlos. Bueno, pero antes de eso, ¿tú conociste a Naún López? Sí. Naún López partió con el Señor. Entonces, ahí estamos nosotros grabando una producción donde Juan Carlos y Marco nos ayudaron. Entonces lanzamos la producción en Bellas Artes. Sí, y ahí estaba Marco Yaroide, Isabel. Hicimos 3 temas con ellos nosotros. Wow. Fue una experiencia muy linda. Somos adoradores porque es como una escuela donde el talento, nosotros decimos hay que valorar el talento y darle libertad para que ellos fluyan. Hoy hay muchos jóvenes que lo están haciendo bien, pero tienen que ir a esos inicios. Por ejemplo, Persis Melo fue a Haití con nosotros. Wow. Esa fue otra experiencia única. Esa mujer es una adoradora. O sea, ustedes se fueron para Haití ahí a tocar compa y con ese swing de... Eso es impresionante eso. Wow. Y fue muy lindo la trayectoria de Somos Adoradores con diferentes personas que pasaron, que hoy son adoradores que están en diferentes Usted tiene que sentirse muy orgulloso de todos esos cantantes que hoy están brillando, gloria a Dios, que hoy están llevando la palabra de Dios por el mundo y pasaron por esas manos. Gloria a Dios. No solamente eso, que el pastor también tiene su
su escuela musical, ¿verdad? Sí, tenemos una escuela que está formando adoradores, el carácter del adorador. ¿Por qué se van los músicos de la iglesia? Aleluya. Tarifas y contratos. El músico y el diezmo, enseñando lo que ellos son ministros. Que antes Pero de eso hay ser que hablarlo por aquí. Vamos un día a hacer una No, entrevista. y un grupo de muchachos, cantantes y músicos, que van a la iglesia, al culto, tocan y se van. No, O se oye el ponen por mensaje. allá, no oyen el mensaje, salen de la iglesia. ¿Qué tú tienes que decirle a esos muchachos? No, en la escuela de música ahí nosotros hablamos sobre la formación del adorador. Un adorador tiene que tener ese llamado para servir a Dios incondicionalmente. Hoy muchos buscan el view. Deje que sea Dios que le dé el view. Exacto. Manny, háblanos un poco de cómo Dios te ha usado en los diferentes países. ¿Cuáles países te ha tocado viajar llevando la palabra de Dios a través de la música? Bueno, una experiencia linda. El primer país fue Haití. Todavía seguimos. Tenemos eso en común. Sí. Y ahí estaba Isabel Valdés, Ada Peralta, Evelyn Lorenzo, entre otros que ellos fueron formados en Haití. Luego fuimos a Venezuela. Ahí también estaba, no, espérate, Josefina. ¿Tú te acuerdas del tema? Yo quiero ver tu gloria. Sí, ya, claro. Eso fue la esposa de Rafael Cruz Lora que nos dio esa letra a nosotros. Y también Israel y Moisés lo grabaron. Okay. Estaba también Estela Polanco. Estaba un joven que se llama Esteban Molina, sobrino de Ezequiel Molina, Okay. que después de un viaje de Colombia partió con el Señor en un accidente. Pero ese muchacho cuando ese muchacho da un acorde, la presencia de Dios. Espérese, porque hablamos que por su ministerio han pasado estrellas del canto, pero también han pasado buenos músicos. Sí, el que entró después de Esteban se llama José Castillo. Está ahora mismo en Francia dirigiendo un coro de más de 300 voces de franceses. Fría, ¿cómo se llama? Freisy Fría. Freisy Fría. Ya eso otro nivel ya. Ese Freisy Fría fue otro de los que el pianista, ¿cómo se llama? El moreno. Dainer. Sí, un cubano que dio trabajo a nuestra congregación. Eso es fino, Su eso esposa es. Yaneiro era una impresionante. Estuvo también con nosotros una joven de Argentina, Laura, que fue también muy fuerte, pero mis hijas después fueron las que tomaron el ministerio. 3 hijas y un varón. Hay una que hoy estudió en el Canadá Christian College y dirige la alabanza junto a su esposo en una de las congregaciones más grandes portugués en Canadá. Wow. La otra vive allá en los Estados Unidos, toca el cello, se llama Sharai. ¿Tú conoces Jensen Franklin? No. Bueno, es una de las congregaciones más grandes de los Estados Unidos. Ahí está la hija mía. Uepa. En el país está Adasa, la más pequeña, que está en la alabanza, aquí conmigo. Y está mi hijo Romano, el que toca la batería y es productor. O sea que hay que resaltar que usted, aparte de trabajar en la música, en el pastorado, su familia toda está dentro del redil cristiano. Alguien dice, detrás de un gran hombre, una gran mujer. Yo digo, no, al lado de un gran hombre, una gran mujer. Mi esposa es la que ha provocado todo eso. Wow. Y tenemos 7 nietos. 7. Y el octavo que viene de camino. Pero la familia musical se está creciendo. Adoradores. ¿Cómo se hace el hermano Manny? Porque es una labor tremenda, una historia tremenda. Gloria a Dios. ¿Cómo se hace él con ese ministerio musical más el ministerio pastoral? ¿Cómo se divide ese tiempo para estar en cada uno de sus sitios a tiempo? Buena pregunta. Todo tiene su tiempo. El tiempo de la iglesia es de la iglesia. El tiempo del ministerio y el tiempo de la familia. Dios me enseñó con el tiempo que el tiempo de la familia no lo mezcle con el ministerio. Cada cosa tiene su lugar. Entonces ahí viene lo que se llama un balance, discernir qué cosa hago ahora y qué cosa hago después. Algo muy interesante sobre el lugar que me decía. Nosotros tuvimos una experiencia muy fuerte en Israel. O sea, que usted ha ido a tocar a Israel. Y fuimos con la banda completa. Y fue Freisy. Y fue entonces la última generación de Somos Adoradores, donde está Jairo en el piano, está David en la guitarra, y el violinista prodigioso llamado Francisco, que ganó una beca y se fue a estudiar a Alemania. Y hoy ese muchacho... Sí, yo lo he ido a tocar. Sí, no, se eso siente Francisco, la presencia. Francisco
fue formado por nosotros en esta Wow. parte espiritual. Wow. Y tuvimos en Israel en lo que se llama la Marcha de las Naciones. Eso fue impresionante lo que ocurrió. También tuvimos en España. España. Tuvimos también en Noruega. Noruega. Sí, tuvimos Wow. también... Me imagino Estados Unidos. Bueno, sí, claro, yo viví en los Estados Unidos. Ok. Sí, allí en los Estados Unidos fue donde levanté la primera iglesia, en Plymouth, Indiana. Puerto Rico. Puerto Rico, sí. Wow. Pero gloria a Dios. Tú te han dado casi el mundo, nada más le falta Japón. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ok, pero aparte de los países que usted ha viajado, ¿con cuáles ministerios internacionales usted ha trabajado? Oh, es una buena pregunta. ¿Tú recuerdas cuando se hizo aquella cruzada con T.B. Joshua? Sí. Me escogieron a mí para dirigir ese proyecto. Wow. Había un coro de 1000 voces. Pero ese hombre lo Una recibió, gran creo que orquesta. fue el presidente. Sí, y lo que ese hombre hizo, aquí nadie lo ha hecho. Ese hombre, lo de él era oración. Y él valoraba la participación de cada quien. Nunca en mi vida yo había visto que a alguien que esté cantando un coro de 1000 voces, a cada uno le dio una ofrenda a él. A cada uno. Eso no. Y lo grande del caso es que él no pedía. Bueno, Dios sabe por qué se lo llevó. Porque ya es un tema que yo me lo reservo, pero... Ok, T.B. Joshua, ¿quién más? Bueno, con Marco Barrientos. Marco Barrientos. Tanto aquí como en Indiana. Wow. Sí, tuve una experiencia también muy linda en lo que fue Convocatoria de las Américas en Miami. Uepa. Eso fue algo muy fuerte, con una orquesta, con americanos. Eso fue una experiencia muy linda que tuve. Lo de Ezequiel Molina aquí, que ha estado muchísimas veces. No, pero ya lo de Ezequiel, es un clásico lo ya. de Ezequiel es otra cosa. es otra cosa. Wow. Estuvimos en una preparación, en un seminario para adoradores. Ya van 2 veces que impartimos ese seminario en Mahanaim. Y el impacto más grande es ver la disciplina. La disciplina, bueno, usted sabe de eso, claro, hermano. claro. La disciplina, el cuidado con del altar. Claro. Sí. Cómo se cuida el altar. Así es. Y esa experiencia fue muy linda, tanto aquí como en la romana con Ezequielito. Ok, ¿qué está haciendo Manny en el presente, su enfoque, qué se está trabajando del presente hacia el futuro? Bueno, actualmente continuamos con lo que es la escuela de música y tengo la acreditación para hacer matrimonio con efecto civil. Soy el pastor junto a mi esposa que más bodas hemos realizado. Sí, yo he oído mencionar que usted ha casado, está famoso. Sí, gloria a Dios por eso, sí, lo que más bodas hemos realizado. Entonces, hay algo muy, muy lindo en esta parte, es un trabajo con personas que viven en unión libre. Y ahí Dios ha permitido que nosotros ayudemos a personas necesitadas, personas que no tienen, y como uno ha ayudado en lo que se llama la parte socioespiritual. Y bueno, y ya para lo que es el futuro, estamos trabajando con la generación que va a darle seguimiento para uno entonces ir a una parte ya como de supervisión, porque llega un momento en tu ministerio que tú tienes que discernir cuando tú, no que te vas a retirar, no, cuando tú vas a dejar a un Josué, pero qué tú vas a hacer. Tú, por las experiencias que has tenido, tú cometiste errores. Entonces, quienes están contigo, enséñalo, dale todo lo tuyo para que no cometan los errores que tú cometiste. Wow. Por eso te decía, yo quiero ser puente. Yo prefiero que pasen por encima de mí y no yo pasar por encima de otros. ¿Qué le falta al pastor Valera? ¿Cómo le gustaría que lo recordaran, verdad? Oye, esa pregunta, Porque esa pregunta está fuerte. No, el testimonio, que digan, tenía un testimonio, con su testimonio, él testificó, y siempre digo, la adoración. Yo me derrito, cuando yo escucho adoración, yo me derrito con eso. Lo que yo anhelo es de decir, la nueva Jerusalén, ¿qué será la eternidad? Pero tengo que empezar a vivir eso de ahora aquí. Entonces, cuando el Señor haga eso que tú y yo algún día vamos a experimentarlo, nos vamos de esta tierra. Por ejemplo, Diomedes se fue. Yo lloraba ahorita porque él grabó un tema que se lo voy a enviar con un video para que lo ponga en su programa. Yo le dije en Juan 3:16, y como yo recuerdo a Diomedes, porque grabó un tema que yo le di en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree
no se pierda, más tenga vida eterna. Aleluya. Le voy a enviar para que lo pongan en su programa. Qué grande eso. ¿Cómo no? ¿Y qué mensaje, ya para terminar, porque el hombre es tremendo, tiene muchas Gloria a ocupaciones? Dios, gloria a Dios. ¿Qué mensaje usted le deja a la juventud de estos tiempos que están viviendo una generación de música quizá un poco diferente a la que usted vivió en su época? ¿Qué mensaje usted le da a esa juventud para que utilice la música verdaderamente como Dios quiere que se lleve el evangelio, solo la palabra en la música de hoy? Que sean balanceados, que sean humildes, que sean sencillos, que su enfoque número uno sea la oración. Y después, claro, deben tener una preparación, porque hoy hay muchos músicos, no todos, que solamente están con 4 acordes. 4 acordes, el famoso worship. Worship significa beso. adoración. Entonces tú puedes hacer eso, pero hay adorno. Entonces estamos llamando para que ellos traten de estudiar un poco más y hacer un balance. Ok, tú vas a utilizar tus 4 acordes, pero hay progresiones. Usted, por ejemplo, que es arreglista, cuando tú entras 4 acordes, hay adornos. Claro. Entonces, Como una novena, como una trecena, una aumentada, un sazoncito, una cosita, aportarle algo. Claro, entonces el llamado es para que sean balanceados. Ok, lo otro es con las letras. ¿Cuáles son las letras que yo estoy escribiendo hoy? Letras que no tienen contenido bíblico. Tú no sabes quién le cantan. Entonces, que sean cantos de lo que dice la Biblia. Vamos a cantar lo que dice la Biblia. Y si tú vas a cantar un canto de la naturaleza, tiene que ser bajo un fundamento bíblico. Entonces, el llamado es a los jóvenes que se esfuercen, sean valientes y que traten de vivir una vida balanceada, escudriñen su Biblia, sus cánticos, que sean cánticos revelados por el Espíritu Santo, que su vida lleno de unción, de palabra, de oración. Eso. Aleluya. Amén. La gloria es de Dios. Bueno, Amén, gloria a Dios. Este canal Jesucristo, mi papá, se regocija hoy, ¿verdad? Gloria a Dios. De tener al pastor Manny Valera por aquí, músico, arreglista, maestro. Gloria a Dios. Y a un hombre tremendo, al hermano Rafael Brito. Aleluya. Compositor, arreglista, cantante. Usted tenía muchos días diciéndome, te quiero entrevistar. Y vieron lo que yo me convertí. Le traje un cielo del Señor. Amén. Porque Dios lo quiso así. Creo que esta fue una entrevista sin desperdicio. Suscríbase a este canal, que es una plataforma para llevar el mensaje de Dios. Y mientras más se suscriben, mientras más le dan like, a más personas llegamos. Así que Dios le bendiga. Amén. Y gracias por su sintonía. Bendiciones. Dios le guarde, Dios le Dios le bendiga. bendiga. Amén. Un placer. Bye. Mi papá